Bienvenidos al primer episodio de la temporada 2 de UMA. Inauguramos este 8 de marzo poniendo nuestro granito de arena, iniciando una conversación para entender más acerca de la violencia que vivimos las mujeres, el por qué luchamos por esta igualdad y por nuestra paz en México. Esto, tristemente, se vive en todos los estratos sociales y en donde menos lo esperamos, como en el municipio más rico de Latinoamérica, San Pedro Garza García. Nuestra invitada, Pati Obeso, platica un poco más sobre eso. Pero lo más importante, nos comenta qué debemos hacer para seguir evolucionando, seguir luchando por esta igualdad. Recordemos que somos diferentes, pero al final, todo ser humano vale igual. Pati, eres una inspiración. Bienvenida a UMA. Hola, pues bienvenidos a todos a este episodio de UMA, que es el primero de la segunda temporada. Pati, qué honor tenerte aquí. Qué emoción, gracias. Lo llevamos planeando literalmente desde el año pasado y creo que como todo fue una bendición el que no lo logramos y ahí sí fue mi culpa, les tengo que confesar. Pero porque quedó perfecto que sea el primer episodio, saliendo el 9 de marzo, un día después de la mujer. Entonces, además estamos grabando, vas a decir que soy una cursi, pero en luna nueva. Entonces, para mí es muy especial porque pues es un proyecto que están haciendo o que siguen haciendo y renaciendo cada vez para mí mejor y más especial. Pero bueno, para no hacerles el cuento largo, Pati Obeso es amiga mía desde hace más de 15 años. No cuéntenos, no, muy viejas. No hay que contar. Pero la verdad que la invito porque la admiro por todo el trabajo que ha hecho desde que terminó su carrera y es un trabajo social en donde ha apoyado de distintas maneras a México, pero uno de sus principales roles ha sido violencia contra la mujer. Ahorita me corrige si me equivoco. Y también pues has estado en violencia contra la mujer en San Pedro, que para mí pues es muy importante. Y ahorita en la empresa en la que trabajas, que es una consultoría para el pensamiento crítico. ¿No me equivoqué? No, Okay, muy correcto. bien. Entonces, creo que tiene mucho que aportar, mucho que contarnos y desde datos de violencia contra la mujer, pero también historias y su experiencia y pues nada, lo que nos gusta aquí preguntar, tu historia de por qué has hecho y estás en donde estás involucrándote con todas estas mujeres desde pues, tu trinchera, como se diría. Entonces, pues gracias por acompañarnos, gracias por ser la primera. ¡Qué honor! Y pues ya te cedo la palabra para que, no sé si quieres platicar un poquito más de ti, porque... Sí, bueno, primero que nada yo también agradecerte, siempre te lo digo, pero eres de mis amigas más sinceras, más honestas y por eso también estoy un poco nerviosa por esta plática, pero muy contenta de tenerla. Padrísimo que sea el primer episodio, justo como dices, en el marco del Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres, que es un día tan importante y a la vez para mí también digo que qué fuerte, ¿no? Que concentramos tantas conversaciones en un solo día, ¿no? Cuando es una conversación que está todo el tiempo presente. Pero bueno, ya hablaremos más de eso y nada, agradecerte mucho, Pili, y felicitarte por este proyecto que me encanta. A ver, bueno, yo tengo 38 años, soy de Monterrey, igual que tú. Yo estudié ingeniería. El otro día me preguntaban eso, ¿no? Como, ¿por qué estudiaste ingeniería? Yo digo, bueno, a los 18 años, ¿quiénes elegimos carrera, ¿no? Con conocimiento de causa, pero igual yo agradezco haber estudiado eso porque creo que en el sector social hace mucha falta temas de procesos, justo luego de pensamiento crítico, de cómo optimizar los recursos, etcétera. Y la verdad es que para mí luego fue un tema como de redirigir mi carrera, ¿no? Que es 100% un tema, pues sí, industrial, etcétera, no habiendo estudiado en el TEC, pero habiendo tenido la oportunidad de siempre estar cerca de organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Principalmente en Monterrey, luego me fui a una beca a Estados Unidos a estudiar más sobre liderazgo político, etcétera. Y si yo lo pudiera resumir, creo que, o sea, uno va como abriendo los ojos, ¿no? A las necesidades, al contexto, se va volviendo un tema como muy
pues sí, de pasión, ¿no? De decir, oye, bueno, yo vivo en esta ciudad que me encanta vivir aquí, hay cosas que no me gustan nada de vivir aquí, de Monterrey, de San Pedro en particular, Sí, ¿por qué no decirlo? Y creo que justo eso, empiezas a ver la realidad y entonces dices, bueno, o sea, me toca, ¿no? Me toca estar involucrada, me gusta estar involucrada, aunque a veces es cansado, pero bueno, digamos que mi paso por diversas organizaciones, desde temas que tienen que ver con participación ciudadana, educación para la paz, luego hice la vocería para un instituto que publica temas de construcción de paz y de violencia. Y luego, precisamente, creo que esa parte es la que vale la pena puntualizar para esta conversación. Como ya lo dijiste, trabajé 2 años en la administración del municipio de San Pedro, en la Dirección de Prevención de la Violencia. El trabajo más retador que he tenido hasta la fecha, sin lugar a dudas. Yo ya era socia de mi consultoría acá, que como lo dijiste se llama, en inglés es Critical Thinking Advocates, en español es criatura promotora del pensamiento crítico, pero bueno, el caso es que decidí que era una buena oportunidad para mí ahora sí involucrarme, como siempre pasa desde la sociedad civil que estás criticando al gobierno porque es tu rol, porque se lo merece, pero decidir participar creo que también estaría, es más, yo pienso, y esto ya es como muy radical, que todas y todos deberíamos de pasar por puestos públicos porque uno entiende cosas que no entiendes cuando estás afuera, ¿no? Y ciertamente el tema de prevención, el tema de violencia contra las mujeres y darme cuenta de cuál era la situación en un municipio como San Pedro, para mí fue como, digo, claro, crecen tus temas y tus preocupaciones, ¿no? Pero no sé, si lo tuviera que resumir, creo que lo que a mí me ha impactado en mi vida es como ir aprendiendo sobre temas y luego vas destapando información y ya no puedes dejar de verla, ¿no? Entonces eso te compromete de alguna manera. Es como hacerte consciente, ¿no? Es diferente hacia afuera, o sea, la conciencia hacia adentro, pero acá es conciencia hacia afuera y estar, digo, lo voy a decir en inglés, pero aware de lo que está pasando y eso como que, como dices tú, una vez que entras, you never go back, o sea, y es muy difícil decir, ya no lo hago, y hay veces que yo creo que la curiosidad es una característica muy importante de las personas que son exitosas, pero a la vez esta curiosidad también te puede llevar a lugares que chance ni siquiera quieres saber. Totalmente, sí, abrir cajas de Pandora, ¿no? Sí, oye, y algo muy importante, digo, que yo sé, es que estuviste en el SINLAC. Y el SINLAC, ¿nos dice las cifras? Sí, bueno, ya cambió el nombre, pero ahora ya solo lo dejaron en Consejo Cívico porque SINLAC está como hasta difícil de pronunciar, pero es el Consejo Cívico de Instituciones de Nuevo León. Y entonces es una organización muy grande en Nuevo León que, digamos, agrupa, articula a algunas organizaciones de la sociedad civil, creo que ya son más de 100, y entonces a mí me tocaba articular el trabajo de las organizaciones que trabajaban, como te decía, temas de legalidad, de educación para la paz, de espacio público, sí. Y ahí es cuando conociste pues al actual alcalde de San Pedro, Miguel, y es por eso que llegas después a este puesto. Sí, así es, exacto. Sí. Creo que lo padre de trabajar en temas como que apasionan mucho, la verdad, porque creo que es un privilegio de trabajar en este sector, es que las amistades que haces luego se vuelven amistades como de causa, ¿no? Y que te unen cosas como muy profundas. Y claro, con Miguel fueron pues desde el Consejo Cívico y luego el Corruptur y muchos otros proyectos como más radicales que nos aventamos en Monterrey, acá en la Ciudad de México. Sí, es cierto. Y luego llega a ser alcalde de San Pedro, ¿no? Y que es con todas las particularidades que tiene un municipio de 122,000 habitantes, pero con una población flotante de casi 1 millón de personas al día que pasan por ahí. Y claro, para mí era como muy obvio que tenía que ser parte de ese proyecto, ¿no? Y yo escogí que fueran en la Secretaría de Seguridad, trabajar con la policía, ¿no? Era para mí un tema muy interesante. Oye, es que tocaste un tema muy importante, o has tocado ahorita desde que empezaste. Y no sé ni por dónde empezar, oigan, a ver. Es que lo de San Pedro, lo que dices, es parte de lo que te quería invitar, porque creo que tenemos que levantar esta conciencia en San Pedro. Pero ¿por qué no empezamos? A mí me gustaría que nos compartas algunos datos y luego ya regresamos un poco a tu historia, porque también es muy importante que nos compartas de por qué estás ahí o por qué estuviste ahí y lo sigues haciendo. Sí, pues
unos datos, algunos, ¿no? Y creo que podemos compartir más a lo largo de la conversación, pero cosas que a mí me estremecen, ¿no? Y empezando por el contexto de todo el país, que luego obviamente se refleja a nivel estatal, ¿no? Pero en el 2021 en México fueron asesinadas 3.400 mujeres. Esto es un promedio de 10 al día, 10 mujeres asesinadas al día. 26% de estos asesinatos es por razones de género, ¿no? Entonces, sí, temas de celos, temas de, obviamente, de violencia familiar dentro del hogar, y justo de ese 26%, el 23% de estas mujeres murieron dentro de su hogar, ¿no? Entonces, wow. O sea, ya no es solamente la inseguridad en la calle, que ciertamente es muchísima, sino la inseguridad adentro de tu casa, ¿no? Y bueno, digamos en suma, en los últimos 7 años que se tipificó el delito de feminicidio, que eso también es toda una conversación, ¿no? Cuando ya dijimos las mujeres mueren por ser mujeres, ¿no? Y lo que eso significa, se ha triplicado en 7 años esta cifra, ¿no? Entonces, obviamente ese es como el extremo, ¿no? de la violencia física, pero justo a mí me sorprendió cuando llegué a San Pedro, que son datos que luego como nadie quiere hablar, ¿no? Pero sí, el delito más denunciado en San Pedro, pero te estoy diciendo por un 80% en comparación con el robo de carros, robo a casas, etcétera, es el delito de violencia familiar. Y de ese delito, así se llama, el delito de violencia familiar, pero el 85% de las víctimas de ese delito fueron mujeres, ¿no? O sea, son mujeres que denuncian algún tipo de violencia en su contra. Oye, y ya ahora entonces directamente esto. Sí. ¿Qué tipo, o sea, las mujeres quiénes son? ¿Sus papás, sus hijos, sus hermanos? Está bien interesante esto que preguntas. O sea, digamos el victimario, que se le llama, o el agresor, el mayor porcentaje en San Pedro es la pareja. Ok. Ajá, es el mayor porcentaje, y de ahí otro porcentaje muy grande son los hijos, las hijas y los hijos, porque en San Pedro la población también es muy mayor, ¿no? Por todo un tema también que en otro episodio vale la pena discutir, ¿no? Como inmobiliario, a quién le alcanza para vivir en San Pedro y tal, pero la población es muy mayor en San Pedro. O sea, hay mucha violencia de las hijos contra sus mamás. ¿A poco, ¿no? Hijas, mujeres también hacia las mamás? También, las mujeres también ejercen violencia, por supuesto, ¿no? Eso creo que también siempre entra en el debate de las violencias contra las mujeres, de que las mujeres también ejercen violencia, sí, ya sabemos, pero el problema ahorita nos supera, ¿no? Y luego otro dato que a mí por lo menos se me hacía alentador cuando lo veía en San Pedro, es cuando denunciaban sus vecinos o familiares, o sea, porque yo digo, para nadie es fácil levantar el teléfono y hacer una denuncia, ¿no? O que la policía llegue a tu casa, pero había denuncias de vecinos que decían, oye, esto está gravísimo, y para mí eso es el verdadero sentido de decirle a alguien no estás sola, ¿verdad? O sea, realmente sí, ser proactivo, no nomás te lo digo, pero pues ya me voy a mi casa y mi rollo, sino realmente hago algo al respecto. Y en San Pedro creo que a raíz de que se ha promovido también la denuncia y bueno, una unidad que echamos a andar de policía de atención a la violencia familiar, subieron mucho las denuncias de terceros, y a mí eso es algo que me hace sentir esperanza, ¿no? Oye, y qué padre el que la gente pues se abra estos tabús, porque si tú lo pones ahí, igual y al principio, yo me acuerdo de la discusión en San Pedro de ¿por qué van a poner una policía contra la violencia familiar si aquí no hay? Estamos en un extracto económico muy bueno, o el mejor, o sea, literal, pues es el municipio más rico de todo México. Entonces... Bueno, te sorprenderías de las denuncias de los estratos socioeconómicos altos en San Pedro. No, me imagino. Y ahorita dices, es uno de los más grandes. ¿Como cuántas llamadas recibían al día? O sea, me da... Sí, o sea, luego también está interesante la estadística, ¿no? La estadística sube en fin de semana. Te digo... Y COVID, me imagino que también afectó muchísimo. Sí, COVID, eso aumentó obviamente, pero por ejemplo, un fin de semana, un día álgido, podíamos recibir 20 reportes de violencia familiar por día. Es un municipio pequeño, pero 20 reportes, estamos hablando de 20 víctimas, ¿no? ¿Y qué hacían? O sea, ¿va el policía y toca la casa o qué experiencias te llevas tú? Porque me imagino que si los denunció el vecino, ¿cómo se maneja eso? Sí, o sea, la verdad que fue toda una experiencia hacer esta unidad de atención. Mi cargo en el municipio era de prevención, ¿no? Entonces es
cómo haces, y bueno, la prevención se divide en 3 niveles, ¿no? La que va para todo mundo, la que va focalizada a una víctima, la que tiene cierto contenido. La verdad es que yo llegué y dije, oye, si la atención, la neta, es tan mala, ¿verdad? Porque la policía, claro, la mayoría de la mayor parte de la policía son hombres todavía. San Pedro ha hecho un esfuerzo para que haya más mujeres, pero desde llegar y minimizar esa violencia, ¿no? Decir como que no estuvo tan grave, ¿no? O casos más complejos de que las mujeres hablaban y luego los policías llegaban y decían, oye, no, pero mejor ya no te lo lleves, ya no lo quiero denunciar, porque dependen económicamente muchas mujeres de sus parejas, ¿no? Entonces era una tensión, la verdad, poco profesional, poco sensible ante un caso. Entonces, primero como detectar todas esas necesidades y luego hacer una capacitación súper profunda con ese equipo de policías que iba a llegar a recibir esas denuncias, ¿no? Entonces, que llegara un equipo completo, que alguien se encargue de la víctima y que alguien se encargue de la persona detenida, que lo preguntes con sensibilidad, que no revictimices, ay señora, cuéntame, y lo cuentas 5 veces, ¿no? Claro, y no de ser padre escuchar tu propia historia y imagínate tu vulnerabilidad o emociones que están pasando, que dices, es la persona que más me quiere, pero al mismo tiempo... Totalmente. Y luego, o sea, hay casos que sí, donde la violencia física es como muy evidente, y entonces vas al Ministerio Público y toman la denuncia, pero cuando son amenazas, cuando es violencia, ¿sabes? Como digital, cuando es violencia emocional, psicológica, luego es mucho más difícil probar esos casos ante el Ministerio Público y ante un juez, ¿no? Entonces, por eso importa tanto el actuar de los policías en el momento del delito, ¿no? O sea, cómo registran lo que preguntan, etcétera. Ese fue, digamos, el trabajo más importante de cómo capacitarles, ¿no? Para eso. Oye, y además, digo, me voy a ir así directo, pero capacitarlos para la corrupción, porque cuántos hombres no dicen, oye, te doy esto y registra algo diferente. Sí, es bien complejo. Al final yo siempre lo que pienso es que somos seres humanos tratándonos de contener, ¿no? O sea, cuando todos los estudios de paz hablan, claro, la humanidad, o sea, el conflicto es algo innato, ¿no? Es obvio, porque somos diversos, porque somos distintos, siempre vamos a tener conflictos, pero cómo resolvemos esos conflictos y con qué conciencia y con qué herramientas, eso es lo importante, ¿no? Ante casos de violencia y ante precisamente escenarios de corrupción o de violencia que se replican por las mismas autoridades. Oye, Pati, es que, híjole, te voy a preguntar. Tú pregúntame todo. Sí, ¿qué caso es el que más te impactó en esos 2 años que tú estuvieras ahí? Traté de pensar mucho en esto antes de venir para acá, que ya me habías dicho, porque bueno, tengo varias experiencias, pero una en particular, y precisamente es un adolescente, un chavo que vive en San Pedro, pero ahorita te explico por qué lo traigo a colación. Él tiene, bueno, ahorita debe tener 16 años, pero justo no digo el nombre porque sí, quien vive en San Pedro y está relacionado con estos temas sabe perfectamente quién es. O sea, es la persona, o sea, es el chavito como que ya todo el mundo sabe y lo ubica, y entonces la misma policía dice, otra vez, y otra vez, y otra vez, ¿no? Y entonces la perspectiva era, porque tiene un problema de drogadicción fuertísimo, y entonces muchos robos, un contexto, y ahí es donde entró para mí lo interesante. O sea, ok, díganme el contexto familiar, ¿no? Porque pues por ahí hay que empezar a entender, ¿no? En un tema de cómo le ayudamos, porque creo que esa debe ser la perspectiva, no más que pensar que, oye, ¿dónde vamos y lo encerramos? Que eso no le resuelve nada a nadie, es cómo le ayudamos, ¿no? Y entonces, ¿cuál es su contexto familiar? Son 5 hermanos, él es el menor, su mamá no está con ellos, ella se fue, y la que vive con ellos es, bueno, es mamá de otros de sus hermanos, ¿no? Esposa del papá. Entonces, como una familia ahí de varios componentes, de violencia familiar también, que ejerce el papá contra la mamá, que es la que ve por él, en fin. Para mí un caso bien doloroso porque tratamos por todas las vías, ¿no? En términos de rehabilitación frente a las adicciones, que esa es toda otra conversación, porque luego es importante decirlo, hay mucha violencia que no es la causa, pero hay mucha violencia que está relacionada con el alcohol y las drogas, ¿no? Y entonces
para mí, algo que me daba como mucho coraje y platicaba de hecho con las policías, es que luego todo el mundo le echa la culpa a la mamá, siempre, ¿no? Y es que la mamá no le puso atención, y es que la mamá lo abandonó, y así es la situación siempre, porque si hablamos del DIF y de capullos y de tal, siempre que pensamos en un contexto de violencia es, híjole, pues ¿dónde estaba la mamá, no? Y eso para mí es como, pues dice mucho de lo estructural y de la violencia, ¿no? Y para mí era como bien difícil, o sea, para mí era bien obvio decirles, oigan, sí está bien, atendamos a este chavo, pero atendamos a la mamá, ¿no? Y atendamos al contexto familiar, porque si no, estamos perpetuando como esa incluso violencia, ¿no? En que las mujeres somos responsables de todo, ¿no? Y era lo que te iba a decir, aquí también hay responsabilidad del papá, o sea, ¿por qué nadie dice dónde está el papá o qué ejemplo le da el papá? Y sí entiendo, pero pues también hay un punto que como mamá, hermana, digo, yo no tengo hijos, pero como hermana, como tía, pues tú puedes hacer lo que puedes, pero si una persona no se quiere ayudar, no se ayuda. Y justo lo hablamos en un episodio de las adicciones, que dice, es una enfermedad del alma. Y mi mamá hizo lo mejor que pudo y mi papá también. Y yo fui también la que no quise escuchar nada y negarlo y negar mis emociones. Bueno, cuando estamos en ese estado, pues todo se hace lo doble o más fuerte o más duro. Pero bueno, continúa con tu idea que te interrumpí. ¿Qué pasó? O sea, fue muy doloroso no ver a la mamá, al hijo, y luego, ¿qué pasa? O sea... Es que esa es también una gran pregunta porque entonces la pregunta era, ¿no? Presentábamos las cifras semanales y hacíamos todo un acompañamiento del caso completo, ¿no? Con las víctimas. Bueno, ¿quién la agredió? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Cómo le podemos, digamos, aportar desde todas las áreas del municipio a una familia? Pero la pregunta siempre era, bueno, ¿y cuándo concluye un caso? ¿No? O sea, ¿cuándo puedes decir este caso se resolvió o este caso? Porque esa parte es bien complejo, como te decía, había mujeres que hablaban a denunciar, pero luego ya que empezaba a avanzar el proceso decían, oigan, no, ya no quiero, ¿no? Porque luego, ¿qué voy a hacer? ¿De dónde me voy a sostener económicamente, ¿no? O incluso emocionalmente. Y entonces creo que es bien compleja la violencia contra las mujeres, porque como yo lo veo es que como mujeres tenemos mil responsabilidades encima, ¿no? O sea, porque es el tema de cuidados, por llamarlo en general, ¿no? O sea, es el tema de, no solamente si tienes hijos o no, pero en general se espera que las mujeres cuidemos, ¿no? O sea, que es una responsabilidad, o sea, fuerte, la responsabilidad, sí. ¿Verdad? Y luego que trabajemos, y luego que denuncies también si te violentan, ¿verdad? Y que tú seas la que te salgas de tu casa y la que busques una red de apoyo, y luego esa red de apoyo resulta que son otras mujeres las que ayudan a las mujeres. Entonces, o sea, es responsabilidad por todos lados, ¿no? Y entonces yo sí creo que este tema tiene que cambiar estructuralmente, ¿no? En nuestro país, o sea, la violencia machista, el problema y lo que yo siempre pienso es que no solamente es horrible para las mujeres, sino que también es horrible para los hombres. Tengo una amiga que me contaba que su hijo chiquito veía a su papá, el papá trabaja muchísimo y irse a las 7 de la mañana y regresar a las 8 de la noche y dice, oye, yo no quiero, o sea, yo no quiero lo que hace él, yo no quiero esa responsabilidad, ¿no? Entonces, siento que es un contexto que no nos sirve a nadie, que ha aumentado, ¿no? O sea, como te decía al inicio, ahora hay feminicidios triplicados en los últimos 3 años y que creo que, no sé, para mí que con este tema como de pensamiento sistémico y de tal, es como difícil hablar de cuándo un problema se soluciona, ¿no? No, y además también pensemos que hoy en día es cuando estamos empezando a hablar de esto. Hoy en día es cuando se está levantando la voz y digo, no digo literalmente hoy, pero hace 4 o 5 años, cuando empezó la marcha el 8 de marzo. Sí, bueno, el movimiento feminista en México tiene ya un tiempo, ¿no? O sea, desde el tema de que pudiéramos votar, etcétera, pero entiendo lo que dices. Sí, o sea, que se está aumentando en estos últimos años. Entonces, sí, la conversación se abierta. Apenas estamos enseñando a los niños o a nuestra generación, que es la generación que tienen hijos pequeños, a cómo hacerle para cambiar todas estas creencias que venimos cargando, pues desde muchas generaciones atrás. Entonces, ¿cómo lo haces? Y esperemos que cuando estos niños crezcan, que ya están viviendo en esta diversidad de género, en esta igualdad de género también,
pues ya empiecen a cambiar las cosas, pero ¿cómo le haces para la gente grande que lleva 40 años pensando de una manera a borrar eso? Y además deja tú, pues igual les llega a las personas que vemos la tele o que tenemos acceso a la televisión, al radio. Digo, aquí en México hay mucha gente que tiene, pero también lo que pasa en las noticias y la educación ahorita en la tele, o sea, hay muchas cosas que están Sí, por afectando. supuesto, creo que y hay un informe bien interesante del Colegio de México sobre desigualdades y habla de todas las desigualdades que hay, no solamente la de género, sino la económica, ¿no? La de movilidad social, en la educación, etcétera, y justo, o sea, yo creo que es un tema como muy complejo que, como también decías al inicio, es incómodo. O sea, es incómodo porque, claro, hay gente que el status quo le funciona, sobre todo a los hombres, hay que decirlo, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué le quieres mover si así jala? Funciona. Ajá, entonces luego dices, ay, pues sí, mejor no lo veo, ¿no? Porque pues sí, una vez que lo empiezas a ver, ¿no? O sea, en tu vida diaria y que es como un tema muy intuitivo, ¿no? O sea, tú sientes cuando un hombre te ve de manera condescendiente, cuando en una relación de pareja te manipulan. O sea, hay cosas que sientes, pero que a veces, claro, no nos atrevemos a hablar, ¿no? O lo ves a tu alrededor o lo viste siempre que ni siquiera sabes que no es la realidad. Es como, pues cuando la primera vez que vas a la casa de tu novio, de tu pareja, hasta de cómo ponen los platos o cómo acomodan. O sea, si, entonces imagínate, si estás acostumbrado a esto, pues es también parte de las costumbres, de que así son. Y si lees los libros de antes, así es. Y también no digamos que no. Las mujeres también, y hasta a veces yo digo, ay, Deli, que, pues, que te pongan todo en la mesa. Pero ¿a qué precio me van a traer comida a la mesa? ¿Me van a dar la casa que yo quiero? ¿Me van a dar la bolsa que yo quiero, la ropa? Pues es bien, de verdad que son decisiones fuertes, como tú dices, pues porque unas por otras, pero y salirte de tu zona de confort, creo que es lo que te lanzas al vacío, entonces por eso la gente no lo hace. Pero antes de continuar, no me quiero perder la pregunta porque hasta yo tengo dudas. Creo que es importante que describamos cuáles son los tipos de violencia. Pues mira, la ONU plantea 5. Entonces habla de violencia psicológica, emocional, económica, física. No dije había dicho física, ¿verdad? No. No, ajá. Y la última es sexual. Okay. Entonces, bueno, como ahorita platicábamos, hay unas como muy evidentes. La violencia sexual tiene todo que ver con amenazas, digamos, a la integridad física en términos sexuales, ¿no? Que te obliguen a tener relaciones, etcétera. La violencia física, bueno, son golpes, rasguños, pellizcos, amenazas, todo lo que tiene que ver con una transgresión al cuerpo. La violencia económica, esa a mí me parece súper interesante ahorita lo que decías de analizar en un contexto como México, ¿verdad? Cómo el dinero es un medio de control, ¿no? Entonces, como yo soy el que gano, entonces yo soy el que te digo en qué se gasta y entonces te pregunto en qué te lo... Entonces, es como cómo ejercer control sobre una persona a través del dinero. Y luego donde puede haber quizá más dudas es entre la violencia psicológica y la emocional. La psicológica tiene que ver más con un tema como de amenaza, de minarte la confianza, de vivir con miedo, ¿no? Que a mí eso se me hace fuertísimo, ¿no? Y justo cuando los policías decían, es que solo la amenazó, pero nunca hizo nada. Y tú sabes lo que significa vivir con una amenaza de muerte, ¿no? O sea, ¿qué te implica eso, no? Y la emocional tiene que ver, y esa está bien interesante también, como con lo menos evidente, ¿verdad? O sea, cuando te hacen que tu autoestima baje, cuando te hacen sentir que tu opinión no vale, cuando te hacen sentir, o sea, cuando te hacen sentir, eso es lo que tiene que ver con lo emocional, ¿no? Y creo que esa, me atrevería a decir que todas las mujeres lo hemos sentido, ¿no? O sea, y lo seguimos sintiendo, claro. O sea, ¿cuántas veces? Y a mí me ha pasado en juntas que digo algo y alguien más lo dice de otra manera. Un hombre, ¿no? Y Un entonces hombre. lo reconocen a él. Y claro. yo, así como, pero yo lo acabo de decir. También me ha tocado muchos hombres que dicen, oye, como dijo Pilar, y lo dicen en palabras igual y distintas, porque también digamos que estas personas igual y algunos tienen más experiencia que yo en el tema y de repente
yo soy bien parlanchina, entonces como que mis ideas no las bajo bien. Pero es horrible cuando lo dices y tú, hola, aquí estoy, yo... Oye, a mí una vez, esta es de mis experiencias así que más atesoro, que más coraje me dieron, una vez que me preparé para una junta súper importante, fue todo un proceso de investigación, de conversaciones que hicimos para presentar una propuesta ante un grupo principalmente de hombres, hay que decirlo. Cuando acabé de presentar, las mujeres que habían sido parte de ese proceso no dijeron nada, como y nada más, y los hombres todos callados, y uno volteó y me dijo, ay, qué linda. No. Esa fue la reacción. Entonces me acuerdo que me hervía la sangre y decía, o sea, de verdad, como decir, oye, ¿en qué cabeza cabe que ese es un comentario favorable a una propuesta de trabajo que acabo de hacer, ¿no? Y también nada más sí quiero decir esto que decías de que si no ordenamos bien nuestras ideas y no las decimos bien, ahí creo que yo también es importante, o sea, pienso que también es importante detenernos a pensar que eso no creo que es cierto, que las mujeres simplemente comunicamos distinto con otras emociones, con otros pensamientos, pero el contexto nos hace creer que nuestras opiniones hay que pensárnoslas mejor, hay que decirlas de mejor manera, cuando los hombres van y dicen cualquier cosa que están pensando y es válida, ¿no? O sea, yo creo que también, o incluso si sí lo decimos con inseguridad o lo decimos mal, también creo que es causa de un contexto, ¿no? Que así ha sucedido. Sí, no, y no pasa nada, o sea, a ver, no, sí pasa algo, pero aquí es cuando tenemos que educar a los hombres, oye, si lo dice mal, creo que se llama mansplaining, ¿no? Mansplaining, sí. Mansplaining. Uh-huh. Si lo dice mal, igual y te lo puede decir acabando la junta o repetirlo a su manera, o yo también iba a decir lo mismo y decirlo de otra manera, pero poniéndote a ti antes, ¿no? O sea, como que dándote el honor de que tú también lo dijiste, o que tú también lo pensaste, o lo que sea. Pero bueno, ¿qué más? O sea, hay que poner más ejemplos porque luego estamos hablando muy de negocios esto. ¿Qué otros ejemplos nos podrías dar de emocional y psicológica? Sí, o sea, como te decía, por lo menos las denuncias recibidas en lo psicológico, digo, ya cuando te atreves a denunciar es porque por lo general es un acto repetido, ¿no? Que ya te hizo sentir, porque pues sí, tomar el teléfono y hablar a la policía no es algo fácil, ¿no? Y entonces ahí tiene que ver mucho con amenazas, con insultos. Okay. Y luego en lo emocional, como te decía, temas de celos, temas de controlarte, ¿no? De hacerte sentir que eres una mala persona, ¿no? En las relaciones de pareja, creo que en México está como bien mal balanceada la cosa siempre, ¿no? O sea, es una cosa como bien fuerte, ¿no? Este tema. Y luego lo que decías, ¿no? O sea, para mí ha sido como un tema que empiezas a ver y a reconocer y luego ya no lo puedes dejar de ver, ¿no? O sea, eh, no sé, para mí eso es algo como muy revelador y creo que hay que atrevernos a hacerlo y hablarlo más entre nosotras también, porque creo que eso está fuerte, que luego entre mismos grupos de amigas no nos atrevemos a contarnos cómo nos sentimos, ¿no? Oye, y aquí yo sé que estás casada, le haces ver, o sea, yo sé que tu esposo es un tipazo y la verdad que también opina mucho, o sea, si esto es cero, no es muy equitativo, cero machista, pero o en otras relaciones te ha tocado de levantar la voz ya, oye, eso me parece violencia, ¿cómo le haces tú? Sí. ¿Y qué tips nos puedes dar a nosotros? Porque también es un tema delicado. Ay, oye, me estás violentando y igualito voy a voltear a ver y decir, qué exagerada, que no está mal, que digan lo que quieran, pero creo que puede haber maneras más saludables para... Sí, es una gran pregunta. O sea, yo creo que el tema de cómo lo vivimos a nivel personal, ahí es donde está el reto, ¿verdad? Porque, claro, yo sentarme aquí a decirte lo que veo, pues es mucho más fácil que hablar con mi pareja y decirle, oye, ¿cómo nos vamos a distribuir el trabajo del hogar, ¿no? Y tú limpias, yo limpio, ¿quién se encarga de pagar esto? ¿Quién se encarga de pagar? O sea,
Yo como lo veo es que partimos siempre de la idea de los acuerdos, de que la mujer se encarga de la casa. ¿Por qué? No sé, en algún momento de la historia de la humanidad se dijo que la mujer, y luego además trabajar para también traer dinero a la casa hoy en día, ¿verdad? Pero no te quita eso la responsabilidad de tu casa. Algo que, por ejemplo, Tito, mi esposo y yo hemos acordado en el tema de tener una empleada que trabaja en el hogar, es que él la contrató y él tiene la relación laboral con ella, que es una relación laboral, ¿no? Porque el tema del hogar es todo un tema, ¿no? El trabajo del hogar. Y ese para mí es como un acuerdo que ha funcionado, ¿no? Porque a él le hace darse cuenta de otras cosas y a mí me quita esa responsabilidad, ¿no? No, hasta los detalles de que él la vas a enseñar y nuestro compromiso por estas personas, porque creo yo que son personas que al final están con nosotros todos los días y si nosotros, digo, por lo menos tú y yo que promovemos que las mujeres se desarrollen, pues también ahí es un compromiso y que él lo vea y que diga, oye, el compromiso de cómo puede hacer ella las cosas mejor, pero también por ella, no nada más porque limpie mejor, sino igual y su, no sé, gramática no es la mejor y hasta decirlo, y esto se escribe así, ¿no? Pero y claro, yo digo, porque claro, el tema del trabajo del hogar es todo otro Otro tema y de tema. las trabajadoras, pero es una relación laboral, ¿no? Al final del día, que tienen derechos, que lo vemos también, es un tema que nunca queremos hablar, ¿verdad? Porque claro, hace cortocircuito que tú eres una mujer que te cuesta trabajo y te cansa el trabajo de 24 horas de ser responsable de tu casa y luego de repente entonces contratas a una mujer que está dejando a sus hijos para cuidar a los tuyos, ¿no? Y para cuidar tu casa. Entonces, claro, el 99% de las trabajadoras del hogar en México son mujeres, o sea, porque el trabajo del hogar no lo hacen los hombres, lo hacen las mujeres, ¿no? Oye, Pati, qué importante lo que dices, porque creo que personalmente yo sí entendía que era mi compromiso igual y tratar también de ayudar a estas personas que están todos los días con nosotros, pero nunca lo había visto que no es violencia per se, pero es un tipo de quitarles igual un tipo de derecho, digo, ellas deciden trabajar, digo, también muchas veces por donde vienen y lo que tú quieras, pero también entender que pues estas personas son humanas y que también a través de nuestro ejemplo hay que, hay que ser y no hay que, porque luego también podemos nosotros hasta agredir psicológicamente a otras mujeres, desde no lo hiciste bien, de un tono malo, o no vales para nada, o aquí, y yo lo he visto, digo, gracias a Dios en mi casa no, pero con gente que me ha tocado que ni siquiera las voltean a ver a estas personas cuando están en sus casas, y desde allí también empieza la violencia, pues, y puede ser que no es familiar, pero es la violencia del hogar, que tus hijos empiezan, que ven, y gracias a Dios, pues somos muy afortunados tú y yo, y hemos estado en este extracto, y igual hay algunas que nos escuchan, no, y al revés, pero me gustaría también ver qué más, además de igual enfrentar a tu pareja y decirle cuando algo crees que está fuera de lugar o incómodo, o dividirse las tareas por sí mismas, en tu casa con los ejemplos. ¿Qué más podríamos hacer como mujeres? Dos o tres cosas que tú crees que podemos hacer para empezar a cambiar esta cultura y estas creencias que tenemos en México. Sí, nada más bien rápido puntualizar en el tema del trabajo del hogar y creo que por eso insisto mucho en la terminología correcta y también como ellas se autonominan porque hay un sindicato de trabajadoras del hogar, es un trabajo, ¿no? Y entonces un trabajo que ya la ley en Ecuador, en Colombia, en Estados Unidos, ni se diga, es un contrato, o sea, hay un contrato de por medio, hay seguridad social de por medio, o sea, creo que también, y eso lo retrata muy bien la película de Roma de Alejandro Cuarón, hemos romantizado el tema, ¿verdad? Y entonces son como de la familia, y entonces, o el otro extremo, ¿verdad? Un racismo y un clasismo impresionante cuando es una relación laboral, ¿no? Que tiene que tener un sueldo, que tiene que tener acuerdos de vacaciones, de aguinaldo y acuerdos de qué te pido, qué te puedo pedir y qué no te puedo pedir, ¿no? Y para mí sí es un tema fundamental, o sea, sí creo, y no solamente si contratamos a una trabajadora del hogar o no, es esto que decía antes, porque promueve otras conversaciones. Por ejemplo, en Estados Unidos, el otro día estaba platicando con una amiga que vive allá y que allá, como sabes, pues
solamente puedes contratar, te alcanza 1 hora o 2, ¿verdad? Una nanny o alguien que te limpie, venga y limpie tu casa, porque es carísimo, porque eso vale el trabajo del hogar. Claro. Entonces ella dice, oye, pues yo no puedo tener más hijos porque no hay quien los cuide. Y la neta, a mí me parece bien interesante que conectemos una conversación con otra, ¿verdad? Y que tomemos decisiones responsables, no solamente las mujeres, sino los hombres. Y eso era mi siguiente punto, contestando tu respuesta, y que hace rato decías, bueno, y hay que sensibilizar a los hombres y hay que educarlos. O sea, yo creo que también a estas alturas del partido, y ese siempre, aunque parezca una acción como muy mínima, la sensibilización y la información es como ya la exigencia mínima de mujeres y de hombres, ¿verdad? O sea, de entender, de escuchar, de verdad. Antes que empezar a opinar es, a ver, déjame escuchar qué me están diciendo, cómo se sienten violentadas, cómo soy yo parte de esa violencia, cómo la habilito. El otro día una amiga me decía, tiene puros hijos hombres, ¿no? Decía, bueno, si yo tuviera mujeres, las educaría así. Le digo, no, o sea, tú tienes hijos hombres, pues al contrario, es toda la oportunidad de qué tipo de educación les vas a dar a ellos para que no ejerzan esa violencia, ¿no? O sea, yo creo que eso, yo no lo complicaría demasiado, o sea, se me ocurren muchas cosas, pero siento que estamos en un contexto que se mueve la información tan rápido que nunca nos sentamos realmente a escuchar, y escuchar sin juicios, ¿verdad? Porque por lo general escuchas ya pensando en lo que tú crees, en lo que tú has aprendido, y entonces yo digo, oye, si se han triplicado los feminicidios en México porque las mujeres las están matando, nos están matando, o sea, ya no es un tema, ¿no? Entonces, es eso, es primero hacer una primera reflexión, cómo todas y todos somos parte de esos círculos de violencia. Puede sonar como algo muy mínimo, pero o sea, se lo garantizo a quien nos escuche, una vez que lo empiezas a hacer, ya no lo puedes dejar de hacer. Y creo que nada más como amigas, como hermanas, etcétera, ser más abiertas a hablar de nuestros problemas, de nuestros sentimientos, ¿no? Como que siempre queremos decir que todo está bien, que nada nos pasa, y eso pues no es como muy empático, ¿no? Si tú te abres con alguien y le cuentas cómo te sientes, es muy probable que esa persona también te cuente, ¿no? Sí, es parte de lo que me inspira a estar aquí en UMA también, el abrir conversaciones que no son fáciles y entender que no importa quién seas o de dónde vengas, todas las mujeres tenemos los mismos problemas. Y ahora hasta yo lo digo, hasta los hombres también, porque me ha tocado gente que escucha, hombres que escuchan. Y lo acabo de decir en otro podcast que grabé, que es We're all the same y todos estamos pasando por lo mismo, o sea, y lo mismo desde la violencia, lo mismo desde cuando emprendes, lo mismo desde los miedos que sentimos. Así es la vida, está llena de obstáculos. Lo que hay que aprender es saber cómo saltarlos, o sea, y hay gente que va a saltar más rápido porque está más preparada, como dices tú, con conciencia, y hay gente que pues igual iba a batallar un poco más y no pasa nada, o sea, tampoco pasa nada el que igual algunas no lo quieren contar, pero igual y si lo escuchas de otras, pues igual ibas a empezar tú a hacer y ser eso. conscientes de esa desigualdad, como decías hace rato, ¿verdad? O sea, para ti, para mí, quizás es más fácil hablar de la violencia y porque tenemos acceso a terapia y tenemos acceso a redes de apoyo, y hay tantas mujeres que literalmente están desamparadas, ¿no? Y tenemos que pensar en esos contextos también, ¿no? Es nuestra responsabilidad. No, claro, y por eso a mí me gusta preguntar por alguna herramienta que te haya servido en tu crecimiento personal. Y no sé si nos quieres compartir algo que les pueda servir. Para mí la terapia, la verdad, de verdad, para mí, o sea, yo creo que, es más, siempre he dicho que si yo fuera presidenta de este país sería una política pública de acceso universal como parte del sistema de salud. O sea, claro, hay todos estos tabús de que vas a terapia porque tienes un problema, y yo digo, bueno, ¿y quién no tiene problemas, no? Y para mí esa herramienta ha sido como liberadora, esclarecedora, y creo que si tenemos la oportunidad, tenemos los recursos, es de verdad un privilegio, es un regalo, ¿no? O sea, yo creo firmemente en eso. Y ya hay varias asociaciones que lo hacen gratis y muchos, yo sé que hay gente que está estudiando psicología, que tiene que terminar ciertas horas y la gente al final quiere ayudar, entonces, y creo que hay para todos los estratos sociales, si nos ponemos verdaderamente a buscar
a un terapeuta, porque sé que muchas personas, pues igual aquí mismo, pues no tienen acceso a eso, pero igual puedes buscar alguna amiga o alguien cercano que admires, que creas tú que tiene una vida más balanceada, igual y platicar con ellos, también puede ser. Digo, es otra idea para... Totalmente. Pero ya que te conoces bien, ¿cómo, o sea, por qué? Es que es una, la verdad, pregunta y curiosidad personal y nunca lo hemos platicado a lo largo de nuestra vida o de nuestras conversaciones, que normalmente así son nuestras conversaciones, muy profundas. ¿Qué es lo que te llamó estar en prevención de violencia contra la mujer? ¿Por qué decidiste eso? Y yo sé que hoy en día no estás en ese puesto, pero sé que lo haces a través de la consultoría. Entonces, ¿cómo lo estás haciendo? Sí, a mí el tema de la seguridad, ¿no? De este fenómeno como, o sea, cuando hablamos de seguridad en México, como que siento que todos vemos una cosa negra, ¿no? Que solamente poquita gente sabe de qué se trata y cómo se construye, y yo me he abocado mucho a estudiar este tema a nivel internacional, ¿no? Con ejemplos de otros países que han pasado como crisis. Y para mí, o sea, de verdad, es como ya misión de vida, que la seguridad es algo que construimos todas y todos. O sea, creo que cuando pensamos en seguridad, nadie pensamos en la policía o en el ejército, pensamos en caminar tranquila, en dormir tranquila, en poderte realizar. Y creo que conforme vayamos reconociendo que la seguridad la construimos todas y todos, las cosas pueden empezar a cambiar. Y tal vez suena muy romántico, pero de veras, hay estudios y si quieres luego lo platicamos con más calma, pero claro, las herramientas de construcción de paz que precisamente hablan de cómo el manejo de nuestras emociones, de los conflictos, de los obstáculos, como tú decías, eso es lo que hacen que las sociedades sean más igualitarias y que sean más pacíficas, ¿no? Entonces, para mí, haber escogido precisamente trabajar en el tema de prevención, que inmediatamente no era un tema de mujeres, eso sucedió hasta que llegué y dije, ay, güey, pues, ¿y por qué no estamos hablando de eso, no? Si este es el mayor problema que tiene San Pedro, tal cual, lo digo con todas sus letras, ¿por qué no estamos hablando de eso, no? ¿Por qué no nos alarma que a una mujer la golpeen o que la maten? Porque también ha habido feminicidios en San Pedro. ¿Por qué no estamos hablando de esto, no? Y ya se vuelve como para mí un tema de vida decir, pues somos un país, la verdad, bien conservador, que no queremos moverle a nada, ¿no? Y que nada más yo pienso como preguntarnos si realmente hay esquemas o estructuras que nos hacen felices, ¿no? Y yo creo que no, y para mí eso es como de mucha intriga y bueno, te digo, después de haber llegado ahí y haber visto los casos y haber visto a las mujeres a la cara y a los policías a la cara, pues ya es un tema como que traigo así como insertado, ¿no? Ya es parte de tu ser. Sí, totalmente, totalmente. Híjole, ahorita que lo dices me duele oír que no queremos y que también tenemos confundida la parte de felicidad, porque muchas veces pensamos que la felicidad es cumplir con las metas, expectativas del otro. Qué fuerte, sí, tal cual. Y es lo que pasa y a mí me ha costado mucho romperlas, o sea, la expectativa de que pensaron y dentro de mi familia y fuera de mi familia y mis amigas y todos y yo sé que con mucho cariño y quieren pero que me case a tal edad, la expectativa de tener cierto cuerpo, porque en San Pedro, de físicamente estar siempre arreglada y peinada, digo, hay de todos, hay muchas personas y no quiero juzgar ni decir que todo el mundo somos así y creo que han ido madurando con la vida, pero yo pensaba siempre que la felicidad me lo iba a dar eso. Y al final, pues, no me tocó casarme chica, me ha tocado hacer otros proyectos de vida, y poco a poco me doy cuenta que sí me levanto más contenta en mi trabajo, por ejemplo. Pero nada más creo que no te ha tocado, tú lo has elegido y eso también se me hace como algo bien importante que podamos elegir, o sea, como hay tantas opciones en la vida y luego es impresionante que son los mismos modelos, ¿no? Es como copy-paste todos los modelos y ojalá toda la gente
tome esas decisiones sea feliz, pero Sí. pues, no sé, me llama la atención, ¿no? Que sea No. como algo tan repetido, no Y sé. ahora que lo dices, hasta me voy a meter a otra cosa completamente, pero que me dices, sí, cierto, no me ha tocado, justo van a decir que estoy muy medio loca, pero lo voy a compartir. Me hice una sesión de registros akáshicos, que los registros akáshicos te ponen o te sacan del inconsciente lo que tú piensas, por ejemplo, lo que está en tu inconsciente. O sea, es una persona que lee lo que está en tu inconsciente. Y le dije, oye, ¿por qué tengo tantos temas de pareja? Y me dice, ¿por qué no quieres? Y yo, achis, yo sí quiero. Me dice, piénsalo bien. Y me quedé pensando y dije, pues sí, pero no. O sea, sí me gustaría, pero no. Todavía hay tantas aventuras que quiero hacer. O tengo confundido la pareja con la libertad, que por eso inconscientemente no quiero porque pienso que me van a quitar la libertad. Cosa que no es cierto. O sea, una buena relación... Sí puede pasar también. Bueno, sí claro. puede pasar, porque también por donde vivimos y hablando de la violencia, que pues a muchas les quitan la libertad una vez que se comprometen. Pero, pues igual y por eso está en mi inconsciente. Qué interesante. De otras cosas, pero bueno, sí, no me ha tocado, es más bien he elegido no tener pareja y hay días que me encantaría compartir cosas con alguien más, pero hasta eso que lo dices, agradezco que estoy segura que lo va a hacer desde un lugar más maduro. Claro. Y sabiendo cuándo es violencia y cuándo no. Complementando, y ya estamos llegando casi aquí al final, te tengo varias preguntas. Ay, qué miedo. ¿Por qué dicen eso? No entiendo. Porque te conocemos. Bueno, pero es el primer episodio de la temporada 2, entonces van a ser sorpresa para todos, pero la primera, ¿qué es felicidad para ti? Justo para mí la felicidad es la libertad, como ahorita lo dijiste. O sea, creo que suena como muy sencillo hablar de libertad, pero ¿qué significa realmente, no? Para mí ha sido también una lucha personal, ¿no? Como decir, ¿por qué tengo que validar con alguien más lo que yo quiero hacer? Y el problema es que nunca vas a satisfacer a nadie, es lo peor de todo, ¿verdad? O sea, te puedes romper la cabeza por tratar de que de satisfacer a las demás personas y al final del día a alguien no le va a gustar, ¿no? Entonces, para mí la lucha pues sí, por la libertad significa la felicidad, porque significa como aprender a validar tus decisiones, y no las de vida grandes, sino las del día a día, ¿verdad? Que al final son las que construyen las grandes. Eso ha sido para mí ese proceso, ¿no? Y ha sido como, no sé, tú me conoces y para mí cambiar ha sido la constante en mi vida, 100%, y creo que eso es algo que valoro mucho y me hace muy feliz. Estoy, o sea, me han dicho que por algo invito a la gente y me resuena muchísimo contigo la parte de libertad. La libertad de decisión, la libertad de ser, desde el alma. Pero bueno, me quedo así como respirando. Siguiente pregunta. ¿Quién te inspira? ¿Quién me inspira? Eso también está interesante, porque algo que pensaba el otro día es que luego es como muy común, pero luego la respuesta siempre son hombres, ¿no? O sea, como que por alguna razón luego hay referencia, y no es que está mal que admiremos a hombres, me parece perfecto, pero como también esta parte de decir, bueno, tengamos en nuestro referente, ¿no? Como que otras personas, mujeres nos inspiran, ¿no? Y justo tratando o sea, de responder atinadamente tu pregunta, y quizá también puede ser medio cliché, pero lo digo tal cual, es mi mamá. Y mi mamá diciéndolo, y si mi mamá ve esto, tenemos una relación complicada. O sea, tenemos una relación que ha cambiado mucho, que creo que la he enfrentado a ella y me ha enfrentado a mí. Por lo general, quizá más últimamente en mi vida no estamos tan de acuerdo en cómo vemos la vida, y como decías tú, quizá es algo intergeneracional, es un trabajo que ella también está haciendo, pero nada, yo admiro eso, yo admiro que es una persona que está haciendo un trabajo introspectivo a sus 74 años, ¿no? Decir, oye, pues sí, he vivido más de 70 años de alguna manera, pero ahora quiero descubrir otras cosas, ¿no? Y a mí eso se me hace totalmente admirable, ¿no? Nunca hay momentos cuando sí, cuando no, si ya se me pasó, si no, o sea,
siempre, ¿no? Siempre se puede cambiar. Oye, Pati, wow, de verdad que, tía, te admiro, porque no debe ser fácil, como dices tú, después de 70 años de estar viviendo de esta manera. Estoy segura que no es nada fácil. Y la verdad que admiro a todas esas mujeres que no importa la edad están haciendo esto, incluyendo también a mi mamá, porque para ellas están viviendo y están desde un lugar cambiando las expectativas que ellas tenían para nosotros. Entonces, como mamá, tu compromiso más grande es que tus hijos estén bien y que cumplan sus sueños, muchas veces desde el lugar equivocado, que cumplan tus sueños, que claro, eso no está bien, pero ha de ser difícil para ellas entender y decir, ella decidió esto, ¿cómo le hago para así apoyarla? Y como a nosotros nos toca también cambiar ciertas cosas o romper con creencias, con hábitos, con cosas con las que hemos crecido, si a nosotros nos cuesta a los 30 y algo de años, bueno, tú ya dijiste que tienes 38, si nos conocemos hace mucho, yo estoy por cumplir 37, ya les doy mi secreto, pues sí, imagínate lo doble de edad, viviendo de esto y de repente también llega el mundo, todo, a hablar de cosas que nunca se hablaron, tabús, ha de ser como este shock de hasta dónde me quedo con mis creencias que me han llevado hasta donde estoy y he tenido una vida muy bonita, pero hasta donde también apoyo el claro, futuro de las generaciones. Claro, y que luego como este momento que vivimos, y yo sé que a ti también te pasa, como nos ha hecho muy independientes, ¿verdad? Y eso significa necesitar menos y menos y menos de ellas, y eso también es como que crea una cosa rara, ¿verdad? Porque como que lo esperado es que, oye mamá, y cuando no lo necesitas, pues también causa como cortocircuito, ¿no? Híjole, ahí me puedo meter en una conversación de 3 días, pero mi mamá sí lo ha dicho. Yo te hice independiente, no te puedo pedir que seas dependiente. Entonces, ay, saludos a tu mamá también, que hace mucho que no la veo, pero también le mando saludos. No, y sí escucha cada uno de los episodios, y estoy muy, muy contenta que lo haces. Mami, te quiero mucho. Ay, qué cursi que le estoy diciendo. Qué bonito. Pero bueno, vamos a la siguiente pregunta antes de empezar así. Sí, ya meternos a otros lugares. ¿Qué le dirías a tu yo de hace 20 años? Cuando nos conocimos. Exacto, en la carrera. Pues sí, justo te vas a reír, pero, o sea, yo le diría, diviértete más todavía, o sea, y vaya que nos divertimos, ¿no? O sea, pero yo creo que nada, luego es como nos tomamos muchas cosas muy en serio, como pensando en el futuro y cómo va a ser el futuro y nunca sabes cómo va a ser ese futuro, ¿no? Y luego se te pasa la vida sin disfrutarla, ¿no? O sea, y para eso es la vida, de verdad. Yo también creo que ese es otro tema, ¿no? El tema de la religión y las cosas que nos imponen y si la felicidad es en el cielo o es en quién sabe dónde. Yo creo que la felicidad es aquí, ¿no? Y creo que eso le diría, ¿no? Como que todavía más, ¿no? O sea, que a los 20 años, ¿no? Atáscate de diversión. Diversión. Sí, exacto. Bueno, y voy a hacer ahí un mini paréntesis. Nos conocemos porque bailábamos en, ¿cómo le digo? El equipo de baile, la compañía de baile del TEC de Monterrey, que se llamaba Danza Mimos. Y ahí nos hicimos amigas y bueno, desde ahí creo que tarde o temprano todos los cumpleaños por lo menos sí hablamos. Claro. Lo demás de repente tenemos vidas que pues nos han llevado a cosas diferentes, de repente nos vemos más, pero bueno. Última, ahora sí, pregunta intensa. ¿Qué cosa ha sido difícil en tu vida que hoy lo ves como una bendición? Pues hay varios momentos, pero creo que uno que recuerdo así porque fue un periodo largo de tiempo como que fue difícil y ahorita lo veo en retrospectiva y digo, pues ni fue tan difícil, pero cuando regresé de estudiar fuera, después de estudiar la maestría, yo quería regresar a trabajar en el ámbito social, ¿no? Había empezado una organización en Monterrey y luego me fui a estudiar administración y luego regresé
Y pues nada, estos momentos de desempleo que son súper complicados, yo creo que son momentos bien oscuros cuando no tienes trabajo, ¿no? Es como pensar en, oye, ¿y ahora con qué voy a...? Digo, bueno, vivía con mis papás y como decías tú, somos súper privilegiadas, pero pues como quiera, ¿no? Y debía dinero de la maestría y tal. El caso es que, y ahora te digo, lo veo en retrospectiva y lo veo mucho, con mucho cariño. Ese año y medio me tocó trabajar en el negocio familiar, ingeniería totalmente, ¿no? En el área comercial. Mi papá trabaja para la industria automotriz de manera indirecta, etcétera. Y me acuerdo que yo lo veía como una etapa súper difícil al inicio. Me inscribí en un maratón para no pensar en otra cosa que no fuera, o sea, todo así. Y la verdad es que luego lo veo en retrospectiva y fue un gran periodo con mi papá, ¿no? Y con mi hermano mayor, poder compartir con ellos, conocer del negocio familiar, aprender de otras cosas que probablemente ya nunca vaya a volver a hacer, no lo sé. Eh, pero sí, recuerdo que fue un periodo largo, como oscuro para mí, justo también este tema como no quería ver a nadie, ¿no? O sea, de veras lo recuerdo como un tiempo que estaba, como que no estaba contenta con mi trabajo, pero ahora lo veo en retrospectiva y digo, estuvo increíble, o sea, hicimos viajes increíbles, tuve conversaciones padrísimas con mi papá, hasta la fecha me dice, ay, qué lástima, ¿no? Y digo, sí, ya sé, pero pues tengo otros intereses, ¿no? Y el caso es que eso, creo que a veces como hay periodos que vemos como si fueran oscuros, pero que tú sola te vas dando cuenta que no estaba tan mal, ¿no? Que yo aquí la bendición que veo es, te pusiste a pensar, ¿qué querías tú? O sea, te fuiste adentro, porque pues si te levantas no tan feliz en la vida, te cuestionas por qué no eres feliz o qué no te está motivando a estar ahí todos los días. Y estoy segura que todo lo que aprendiste en ese momento te lo estás llevando a hoy en día y aplicarlo de diferente manera en un ámbito social. Entonces, sí, qué padre, que los conociste mejor y todo. Pero bueno, el libro que a ti te ha cambiado la vida. A ver, no sé si es el libro que me ha cambiado la vida, pero creo que vale la pena traerlo a colación por el episodio, ¿no? Y es el de Una habitación propia de Virginia Woolf, que escribió en 1929, ¿no? Pero es como, digamos, un referente en el feminismo. Virginia Woolf tuvo muchos problemas de salud mental, era de una clase social muy privilegiada y era escritora, ¿no? Y entonces en este es un librito muy chiquito, pero habla precisamente, y se me hace bien interesante porque tiene como muchas maneras de interpretar lo que ella dice, ¿no? Pero dice que una mujer para escribir una novela de ficción necesita dinero y un cuarto propio. Y es algo como, lo escuchas de primera y dices, pues sí, pero todas las implicaciones que tiene, ella habla de lo que es escribir ficción y como la claridad mental o el tiempo que tienes que tener para poder imaginar una historia e inventarla. Y todo haciendo estas analogías de las mujeres, ¿dónde ocupamos nuestra cabeza? ¿No? O sea, ¿dónde pues, estás pensando, ya no está la comida lista, los niños no fueron a la escuela y tal, ¿no? Y luego, claro, tener dinero para hacerlo, ¿no? Poderte dedicar a escribir y tener un espacio físico, que para mí el espacio físico tiene mucho que ver también con las mujeres. Hay toda una teoría en el feminismo que habla de los espacios de la casa, ¿no? ¿Quién ocupa la cocina? ¿Quién ocupa el estudio? ¿Quién ocupa todo un tema de la distribución de la casa, ¿no? Cuando hay hombres y mujeres conviviendo en un mismo espacio. Y nada, para mí es un libro como muy bonito que lo recomiendo porque creo que hay muchas cosas que se dicen entre líneas y muchas interpretaciones que se pueden tener desde la perspectiva de lo que las mujeres aspiramos o necesitamos para realizarnos, ¿no? Que creo que hoy en día ahí va, pero no lo hemos acabado de lograr todavía, ¿no? Y yo creo que después de esta pelea va a seguir otra pelea de las mujeres y algo que yo veo y que me gustaría finalizar con esto es, somos diferentes pero valemos lo mismo. Que creo que hay veces que no lo entendemos y que también las mujeres queremos comportarnos como hombres porque sabemos o violentamente decidimos que es más fuerte. Y no es cierto. Tenemos capacidades súper fuertes y súper de nosotros que desde esas cosas que vienen podemos dar mucho más y ser igual de fuertes. Entonces, por eso digo,
we're different, but we're the same. O sea, no sé cómo decirlo. No, lo dijiste muy bien. No de hecho. Ajá. Pero bueno, muchas gracias a todas y también creo que va a ser un episodio un poquito largo, pero por su paciencia, esperemos que hayan estado interesadas así como yo lo estuve. O sea, me impactan los datos, me encanta saber más de esto y pues nos vemos en la marcha. Sí, el próximo 8 de marzo. Aunque ya pasó, digo, este episodio sale el 9 de marzo, pero bueno, ahí vamos a también enseñar en UMA todo lo que hicimos y todo lo que pasó ese día, ¿no? Y la experiencia por la que vivimos. Muchas gracias, Pili. Gracias. Escucha, aprende y adopta lo que resuene contigo. UMA es para ustedes, para todas las mujeres que avanzan y hacen lo suyo, a su manera. Todas ustedes son una inspiración.